Continuidad de una función. A continuación, en este video, mencionaremos la definición formal de continuidad de una función, pero nos enfocaremos en la idea intuitiva de continuidad de una función en un punto dado. Continuidad de una función. Definición formal. Una función f es continua en el punto x igual a a si cumple con tres condiciones. La primera es que la función evaluado en ese punto debe estar definida, es decir, el valor de x donde se esté analizando continuidad, al evaluarlo en la función, el resultado debe de existir, es decir, debo de obtener un valor real. La segunda condición es que debe de existir el límite de la función en ese punto donde se está analizando la continuidad. Se entiende que para poder analizar la existencia del límite, se debería de realizar un trabajo de análisis con límites laterales. Y la tercera condición es que los resultados obtenidos en las condiciones anteriores deben de ser iguales. Es decir, el resultado obtenido de analizar límite en el punto donde estamos analizando la continuidad debe de ser igual al resultado obtenido de la función evaluada en ese punto. Se dice que si se cumplen estas tres condiciones, la función es continua en ese punto, es decir, en x igual a a. Si bien es cierto, esta es la definición formal de continuidad de una función, pero en este video nos enfocaremos en la continuidad de una función desde el punto de vista intuitivo gráfico. Continuidad, idea intuitiva. Decir que una función f es continua significa que la gráfica de f no tiene agujeros ni saltos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la gráfica de la función no debe de tener agujeros ni saltos? Veamos las siguientes imágenes que ilustran lo que aquí se menciona. En la primera imagen vemos el trazo de una función. Vemos que la función está marcada por un trazo uniforme. No se ve ningún tipo de ruptura, no se ve ningún tipo de interrupción. No veo agujeros, es decir, puntos abiertos sobre el trazo. Y no veo saltos, es decir, que la función esté definida por tramos. En todo momento es un trazo uniforme y continuo. Una manera práctica de poder entender esto es que si yo me ubico sobre la función y comienzo a deslizarme sobre ella, observo que en este caso el cursor no se levanta para nada. Se desliza de manera uniforme por toda la función. Cuando se da ese tipo de situaciones, se dice que la función es continua. En la siguiente imagen observamos a una función que, si la comparamos con la imagen anterior, estamos observando dos interrupciones. Aquí estamos observando una interrupción. A esto nosotros le llamamos una interrupción de tipo salto. Y aquí vemos una perforación o agujero. Si yo quisiera aplicar la idea
que aplicamos en esta función de deslizarme por toda la función, veremos que el cursor, para continuar el recorrido, tiene que dar un salto sobre el otro tramo de la función para poder continuar. Aquí también vemos un agujero, ya hay presencia de una interrupción. Por lo tanto, se dice que la función no es continua. No es continua cuando presenta saltos, y nos referimos a esto, y no es continua cuando presenta agujeros. Esta es la idea básica, intuitiva, desde el punto de vista geométrico, para identificar si una función es continua o no. Resalto nuevamente la indicación. Decimos que una función es continua si vemos que el recorrido o el trazo de la función es uniforme y no presenta ningún tipo de interrupción. Pero si una función presenta interrupciones como de salto o con agujeros, se dice que esta función no es continua. Cabe mencionar que el decir que es continua, ¿no?, se analiza para un valor de x. En este caso, vemos que la función ha sufrido una ruptura o un salto para un valor de x, que aproximadamente estará aquí. Y en el caso del agujero también presenta o se manifiesta como una interrupción para un valor de x que aproximadamente estará por acá. Es decir, la continuidad de una función se analiza en un punto de la función. Concluimos que esta gráfica no es continua. A continuación, veremos un ejemplo para fortalecer esta idea. A partir de la gráfica de la función f y apoyándose en la idea intuitiva de continuidad de una función en un punto, determine la continuidad en x igual a menos 6, x igual a menos 4, x igual a menos 3, x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 5. Como ves, la continuidad se analiza en un punto de la función. Analizaremos el primero. Analicemos continuidad en x igual a menos 6. Nos vamos al eje x y nos ubicamos en el valor menos 6 y nos dirigimos hacia la función y observamos que ahí hay presencia de un agujero. Como se mencionó hace un momento en la parte teórica, si observamos que hay agujeros o la función presenta saltos, se dice que la función no es continua en ese punto. Aquí observamos un agujero, por lo tanto la respuesta es: la función no es continua en x igual a menos 6. B. X igual a menos 4. Nos ubicamos en el eje x en el valor de menos 4 y nos dirigimos hacia la función. Y observamos que ahí hay un punto cerrado. Puede estar este punto cerrado o puede no estarlo. Mientras no se observe un agujero o un salto, se dice que la función es continua. Por lo tanto, la función sí es continua en x igual a menos 4. C. X igual a menos 3. Nos ubicamos en el valor de x menos 3 y nos dirigimos hacia la función. Cuando nos vamos hacia abajo, vemos que hay presencia de una asíntota vertical. Y esta asíntota vertical parte a la función. Es decir, la función no está unida en estos dos extremos. Es decir, presenta una discontinuidad. Por lo tanto, no es continua en x igual a menos 3. D. X igual a menos 1. Nos ubicamos en x
igual a menos 1 y nos vamos hacia la función. Observamos que acá hay un punto cerrado, pero también puede ser que no esté un punto cerrado. En ambos casos se dice que la función es continua. X igual a 1. Nos vamos hacia el valor de x1 y vemos que acá hay una discontinuidad. En este caso vemos un salto. Entonces, como se indicó anteriormente, si hay presencia de saltos o de agujeros, se dice que la función no es continua en ese punto. Por lo tanto, no es continua. F, x igual a 5. En x igual a 5, nos vamos hacia la función y observamos que ahí hay un agujero. Esto significa que hay presencia de una discontinuidad en 5. Por lo tanto, la conclusión será que no es continua en x igual a 5. Con este ejemplo hemos querido aclarar la idea de continuidad desde el punto de vista geométrico e intuitivo.